Hola queridos usuarios, en este video vamos a ver lo que son los impuestos y los tipos de impuestos que existen en la economía. Para que ustedes sepan, el impuesto generalmente es un pago obligatorio para todos los contribuyentes. ¿Qué se entiende por contribuyente? Contribuyente es aquella persona que contribuye. Y por tanto, ¿por qué se entiende un ciudadano como contribuyente? Porque obviamente el Estado, que es el aparato mediante el cual nos organizamos socialmente, que nos brinda justicia y entre otras infinidad de servicios públicos, básicamente nosotros como ciudadanos contribuimos al financiamiento de ese Estado y se hace a través de los impuestos. Impuestos que tenemos la obligación de pagar. Entonces, en ese caso, tenemos dos tipos de impuestos que son sumamente importantes y son básicos para todo tipo de economía que usted pueda analizar. Los tipos son los siguientes. Por un lado, tenemos los impuestos directos y por otro lado tenemos los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que afectan directamente o gravan las rentas de una empresa o de una persona. Por ejemplo, está el impuesto a la renta, está el impuesto a las utilidades de las empresas o de las grandes corporaciones. Y por otro lado, los impuestos indirectos son aquellos mediante el cual el Estado recauda, en este caso, los impuestos o cobra un impuesto específico, por ejemplo, por la venta de bienes, por el consumo de bienes, por ejemplo, por algún impuesto específico, como por ejemplo el famoso impuesto al tabaco, que que se cobra, por ejemplo, para inhibir el consumo de tabaco. También está el impuesto específico a los alcoholes, que es otro impuesto que también se cobra para, digamos, desincentivar el consumo de alcohol. Eso, en general, lo paga el consumidor, puesto que este impuesto indirecto, porque es indirecto porque no se paga del mismo salario, sino que se paga por el consumo de un bien o en este caso un producto que está afecto al impuesto indirecto. Y eso se paga a través del precio. Entonces, básicamente estos son los dos impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo paso o por qué yo explico esto? Porque básicamente cuando usted desarrolla ejercicios en macroeconomía se va a enfrentar a la siguiente estructura. Los impuestos, en este caso directos, afectan a la renta, como lo habíamos dicho. Y en el caso de los impuestos indirectos, ya son más que nada impuestos que afectan al consumo, en este caso, de bienes determinados. Ahora, en los ejercicios de macroeconomía, usted va a encontrar dos tipos de información que tiene que incluir dentro de los ejercicios. En el siguiente video ya vamos a ver lo que es la ingreso disponible y ahí obviamente usted va a ingresar esta información de los impuestos dentro de ese ítem. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, pero ahora quiero que le quede claro esto. Por ejemplo, va a tener una T grande o mayúscula y una T minúscula. ¿Ya? La T mayúscula se entiende por el concepto llamado tributación, que básicamente es el conjunto de todos los impuestos que existen en la economía. O sea, los directos más los indirectos. Mientras que la T pequeña es una T que significa que es solamente los impuestos directos. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Y por tanto, ¿por qué es importante entender esto? Porque muchas veces, ya, este concepto que está acá, ya, se puede ver de la siguiente forma. Cuando le sale una T mayúscula, ¿ya?, que significa tributación, puede salir de la siguiente forma en un ejercicio. O puede salir así. Y aquí es importante entender la diferencia notoria entre las dos formas de interpretar esta información. Esto que está acá es el impuesto, o tax en inglés, autónomo. Y como se pueden dar cuenta, acá hay digamos, un concepto que es variable. ¿Por qué es variable? Porque si yo digo, por ejemplo, si el ingreso es 0 en la economía, voy a tener un nivel de impuesto de 100. Si yo digo que esto es 1000, digamos el ingreso es 1000,
0,1 por 1000 son 100 y por tanto 100 más 100 son 200. O sea, ¿qué implica eso? A medida que aumenta el ingreso, el nivel de tributación va a aumentar o la recaudación tributaria va a aumentar. Por tanto, esto nunca varía. Independiente del nivel de ingreso que haya, incluso si este es 0, siempre va a ser 100. Cuando el tax es autónomo, eso implica que es un impuesto indirecto. ¿Ya? Mientras que cuando es variable, como si se pueden dar cuenta, este es un coeficiente que multiplica el ingreso. Y eso es la representación del impuesto a la renta. ¿Ya? Por tanto, siempre que identifiquen esto es sumamente importante, porque después cuando veamos otros temas se van a dar cuenta que no da lo mismo no saber identificar estos dos tipos de impuestos. Ahora, si yo tengo en esta tributación solamente un compuesto, aquí podemos darnos cuenta que no es variable porque no depende del ingreso, sino que simplemente se cobra esa cantidad. Por tanto, esto es autónomo. Por tanto, acá tenemos un impuesto indirecto. ¿Ya? ¿Y por qué es un impuesto indirecto? Porque los impuestos indirectos no dependen de la renta. Por tanto, son montos fijos que se cargan al precio, en este caso, del producto. Por ejemplo, el IVA en Chile vale un 19% y eso siempre es igual, nunca varía. En cambio, acá tenemos que el impuesto a la renta nunca es la misma, ¿ya? Y por tanto, como nunca es la misma, siempre puede estar sujeto a alguna alteración, se cambia en este caso, o el factor hace que esto sea totalmente alterable, ¿ya? Eso es básicamente con eso. Y bueno, respecto al impuesto a la renta, que es básicamente la T minúscula, ¿ya? La T minúscula siempre va a tener esta información, por ejemplo 0,2 y este 0,2 es un por ciento expresado en decimal. O sea, por ejemplo, un 0,2 es lo mismo que un 20%. ¿Eso qué significa? Que se cobra un 20% de impuesto a la renta, ¿ya? O en este caso, un 20% del ingreso, ¿ya?, de un país va como recaudación al Estado para poder pagar sus operaciones. Eso ha sido la clase de hoy, espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.